El negacionismo, por supuesto que no merece más que el repudio y el rechazo, porque no es solamente una palabra, negación. Estamos hablando de que se niega una realidad que vivieron miles y miles de argentinas y argentinos, y no solamente argentinas y argentinos. Una realidad que aún tiene sus estragos en nuestra memoria, en nuestra historia, en la historia de muchas y muchos de nosotros y nosotras. Aún hay personas que no han recuperado su identidad, aún hay madres que no han recuperado a sus hijos, aún hay hijos que no han recuperado a sus familiares. Las madres se están muriendo buscando a sus hijas y a sus hijos, señor presidente. Fueron 30.000. Y desde los organismos de derechos humanos históricamente se ha peleado, más de 40 años llevan peleando por el reconocimiento de todos sus familiares. Somos generaciones y generaciones que venimos con esa responsabilidad, presidente, de encontrar a esas luchadoras y luchadores que peleaban ni más ni menos que por otro mundo. Un mundo donde no hubiese injusticia, donde no hubiese incluso muchas de las cosas que se justifican actualmente también negando esa realidad. Decía, las madres están muriendo y a veces sin conseguir la verdad y sin conseguir justicia. En lo personal, y pido disculpas por la autorreferencia, he recorrido muchas veces los juicios en los delitos de lesa humanidad y tener que escuchar realmente lo que vivieron en carne propia esas mujeres que fueron violadas por los genocidas, esas mujeres que tuvieron que parir en cautiverio, esos niños y niñas que nacieron en cautiverio y que aún no sabemos dónde están. Eso es lo que se está negando, presidente. Eso es lo que se niega con esas expresiones. Con esas expresiones están negando, además, la posibilidad de la justicia. No solamente la posibilidad de la verdad, sino la posibilidad de la justicia. Y a su vez están negando la memoria. La memoria de nuestras y nuestros compañeras y compañeros. Ahora bien, presidente, porque aquí estamos repudiando esas expresiones, estamos repudiando esos dichos, y a nadie le cabe duda que como nieta de un luchador por los derechos humanos, no puedo más que ponerme del lado del repudio de esas expresiones. Pero como decía, presidente, son expresiones. Distinto, me parece a mí, que sería que la diputada Casado hubiese tenido una participación concreta y demostrable en el genocidio, en lo que fue el genocidio, ese plan sistemático de exterminio de personas, que eso es lo que significa el genocidio, y por eso siempre pedimos que las causas en los delitos de lesa humanidad sean juzgadas por genocidio. Entonces, como decía, distinto sería que la diputada hubiese participado concretamente en delitos de lesa humanidad, por lo cual tendría que ser no solamente destituida, sino también tendría que ser juzgada, como todos los genocidas que están esperando aún un juicio y que muchos de ellos aún siguen dando vueltas e incluso interponiendo un montón de chicanas para no ser juzgados. ¿Qué es lo que quiero decir, presidente? Que
Por supuesto que repudiamos las palabras de la diputada, por supuesto que rechazamos esas expresiones, y ya lo dijimos, las repudiamos fuertemente. Pero ahora, como decía, si la diputada hubiese actuado realmente en delitos de lesa humanidad, hablaríamos de otra historia, sería distinto. Nos parece llamativo, sí, presidente, que en casos como, por ejemplo, que sí fue demostrado, aquel funcionario del gobierno de Jaque, Carlos Rico, que sí se demostró y que sí fue juzgado por los delitos de lesa humanidad, decía, nos parece llamativo que hoy el mismo peronismo que en su momento con Jaque en el gobierno tenían a un funcionario como Carlos Rico, que fue demostradamente integrante de esas fuerzas represivas que se llevaban. Diputada, se cumplieron los 5 minutos. Le pido que vaya redondeando. Ya terminó, presidente. Digo entonces que no existe el delito de opinión, presidente. No existe el delito de opinión. Recién le pido unos minutos más para terminar. Por favor. Decía que resulta llamativo, por ejemplo, esa situación. Resulta llamativo que quienes atuvieron a Milani en el gobierno también pidan este tipo de iniciativas. Sí, le pido un minuto más. Sí, por favor, redonde. Como todos los que se han excedido, tienen autorización Seguro. para redondear. Entonces, decía, presidente, resulta llamativo que además pidan la inhabilidad moral, exijan la inhabilidad moral, cuando, por ejemplo, fue la misma herramienta antidemocrática que utilizó el macrismo, como por ejemplo contra el kirchnerismo, o como por ejemplo contra el propio debido, que nosotros por supuesto que votamos en contra que se utilizara esa figura de inhabilidad moral. Entonces, presidente, acá hay un doble discurso tremendo. Y yo, en memoria de mi abuelo, que recién decía, Ramón Ábalos, si viviera, no acompañaría una de las solas, pero ni una sola de las expresiones que ustedes están virtiendo acá. Por favor. Si mi abuelo viviera, señor presidente, en memoria de mi abuelo decía, si mi abuelo Ramón Ábalos, secretario de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, si él viviera jamás hubiese acusado ni hubiese perseguido a nadie por expresiones públicas o por expresiones políticas. Ante todo, mi abuelo defendía la libertad de expresión. Es por eso que, presidente, no vamos a acompañar, por supuesto, este pedido que hace el PJ hipócritamente y que por favor, por supuesto, vamos a pedir, presidente, que en todo caso, si la diputada ha actuado realmente y concretamente en delitos de lesa humanidad, sea destituida y juzgada, pero no por sus expresiones. Gracias, presidente. Muchas gracias. Insisto. Gracias, presidente. Sí, simplemente para plantear que desde esta banca y desde este bloque vamos a solicitar una cuestión de privilegio contra el diputado Gómez, no solamente por las interrupciones y demás, que ya son vía libre, parece, para el diputado, y que incluso desde la presidencia no se hace más que reprender del lado opuesto, sino también por las violentas expresiones del diputado Gómez respecto de mi persona y respecto de mi familiar, respecto de mi abuelo, diciendo desde su banca a los gritos
que si mi abuelo viviera, se volvería a morir. Ese tipo de expresiones no merecen más que también el repudio y el rechazo. Por lo tanto, señor presidente, porque no sabe a quién hizo referencia el diputado Gómez, por lo tanto, desde esta banca voy a pedir también una cuestión de privilegio contra el diputado, porque cada vez que puede ejerce violencia contra mi persona, a los gritos, en las interrupciones y demás. Y sobre todo, presidente, porque yo estoy aquí haciendo y virtiendo expresiones políticas, no expresiones personales contra nadie. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada.